Bueno, nuevamente repasando nuestro álbum de fotos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa en el nivel de 11º año de Estudios Sociales. Hoy nuevamente complacidos por recibirlos acá en nuestro hogar. Estamos muy contentos, sobre todo por el favor de su sintonía y por acompañarnos. Como decíamos, llueve un poquito, pero estamos siempre en compañía de todos ustedes. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez. Hoy vamos a hablar de la Guerra Civil del 48 y cómo afectó la vida cotidiana. Por cierto, Lu está en su casita y nos tiene un mensaje. Pongámosle mucha atención. ¡Ey, qué suerte! De verdad, no hay nada mejor que a una le pase que esto. Encontrarse un billete en un pantalón o, bueno, en la ropa y que uno no sepa. Y vean, es un billete de 10,000. En serio, qué dicha. Por cierto, ¿ustedes saben quién es este señor? Él es José Figueres Ferrer y él fue el creador de la Constitución Política de 1949. Él es José Figueres Ferrer y él fue el creador de la Constitución Política de 1949, la que nos rige actualmente. Claro, él no la hizo solo, juntó a varias personas, como 9 personas más, y redactaron la nueva Constitución, que hizo que el país caminara a otra dirección. Creó también el Tribunal Supremo de Elecciones, que es muy importante para tener democracia. Creó también el Tribunal Supremo de Elecciones, que es muy importante para tener democracia. Y también se crearon muchísimas instituciones autónomas, como el ICE, para llevar electricidad a todo el país. No lo sabía. Y de los más importantes para mí, que soy mujer, fue que se aprobó el voto femenino. Eso sí era necesario. También se crearon los bancos. Y ven, ahí es donde yo voy a llevar este billete para ahorrarlo. Bueno, mientras tanto lo voy a guardar acá. Pero ustedes también revisen sus bolsillos, porque en los billetes pueden encontrarse muchas historias. ¡Nos vemos! Así, entonces, todo esto va a lavar, sí. Bueno, muchas gracias, Lu. Qué interesante lo que nos mencionaba, porque efectivamente muy correcta en cuanto a las consecuencias que se generan después de la aprobación de la Constitución Política del año 49. No obstante, la Constitución del 49, maravillosa, y que logró construir una Costa Rica más equitativa e igualitaria, no sería concretada sin antes producir dolor, división y muerte, lamentablemente, en nuestro país. La última vez que con los costarricenses tomamos armas contra nosotros mismos fue en el año 48, 1948, en aquel pasaje que algunos llaman guerra civil y otros le llaman simplemente como un conflicto armado. Otros le llaman revolución del 48, independientemente del concepto que le podamos endosar. Fue un momento muy difícil y muy duro para nuestra historia patria. Bueno, afortunadamente hoy estamos en este espacio de Aprendo en Casa, repasándolo precisamente para procurar que nunca más vuelva a ocurrir. Por cierto, hoy estamos recordando y celebrando, más adelante lo vamos a recordar con más detalle, y es que el boyeo y la carreta han sido declarados como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO, algo que a los costarricenses nos debe llenar de muchísimo orgullo y sobre todo con una gran responsabilidad de mantener, apreciar y conservar estas tradiciones tan nuestras y además con tanta distinción como lo es el boyeo y la carreta. Bueno, a propósito de conservar y a propósito de visitar sus hogares, lo cual agradecemos muchísimo, vamos a tener algunos estudiantes que amablemente nos han enviado sus preguntas. Por ahí veo una estudiante que está lista con una pregunta. Adelante. Saludos a todos y que estén muy bien. Profe, mi nombre es Kaina Rodríguez Murillo, estudiante 11º año del Colegio Técnico Profesional de Belén.
Quisiera saber si ese mismo señor don León Cortés es el de la estatua que está cerca del Paseo Colón. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a Kaina, a su familia y a la comunidad educativa del CTP de Belén. Gracias al profe Carlos Chávez, que siempre nos colabora muy amablemente. Bueno, Kaina, muy buena pregunta. Creo que todos los costarricenses, si no la mayoría, hemos utilizado el monumento a don León Cortés, que se ubica en la entrada del Paseo Colón como un punto de referencia. A lo mejor lo pasamos desapercibido, pero efectivamente corresponde a don León Cortés Castro, presidente en la década de los 30 y además quien se enfrentaría en la elección del 44 a Teodoro Picado Michalski. La estatua, el monumento, hay que decirlo, ha generado mucha controversia porque para algunos don León Cortés es un símbolo de democracia, para otros representa ideas nazis y fascistas que no necesariamente coinciden con nuestra forma de convivencia y de observar la democracia, la política y las libertades. Finalmente, los monumentos son vestigios y evidencias históricas que debemos conocer. Y eso es algo muy importante. Así que sí, efectivamente, corresponde a don León Cortés Castro. Ese monumento fue inaugurado, imagínese usted, Kaina, en 1952, hace un poquito de años ya, pero sigue presente en el imaginario colectivo y bueno, también en la geografía capitalina de nuestro país. Gracias por la pregunta y un saludo muy especial a esa bellísima institución educativa. La última vez, si me permiten, les voy a mostrar en el álbum donde habíamos quedado. ¿Sí? Recuerden que estamos viendo el álbum en esta tarde lluviosa. En nuestro álbum estábamos con la huelga de brazos caídos que generó una presión muy grande en el gobierno de don Teodoro Picado. 1947. En el 48 hubo elecciones y se enfrentan esos dos caballeros que están ahí, don Otilio Ulate Blanco y el doctor Calderón Guardia, que ya había sido presidente del 40 al 44. Vamos a verlo, a ver si lo podemos ver con más detalle en esta presentación acá en Aprendo en Casa. Recuerden que de 1 a 2 de la tarde, 11º año en Estudios Sociales. Saludo también a nuestro compañero Adrián, que siempre nos colabora para poder llegar a más especiales personas y gracias por su importante trabajo. Bueno, las elecciones de 1948, ¿por qué son tan importantes? Elecciones del 48, ¿quiénes se enfrentaron? Se enfrentaron el Partido Comunista y el Partido Republicano en una alianza llamada Bloque de la Victoria. Ahí está. Ellos juntitos, ¿sí? Lo recuerdan muy bien. Y por otro lado, las fuerzas opositoras se unieron alrededor de un partido llamado Unión Nacional. Si la del 44 fue una elección polémica, esta fue aún más, porque el candidato era nada más y nada menos que el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, del Bloque de la Victoria. Y por otro lado, don Otilio Ulate Blanco, un hombre recio, duro, periodista, lo habíamos dicho. Ambas agrupaciones denunciaron fraude electoral en esa elección. El Tribunal Electoral, que se había formado de manera provisional, declaró algunos vicios con respecto a esa elección. El Congreso, miren qué interesante, como no había Tribunal Supremo de Elecciones, el Congreso decide anular las elecciones presidenciales. Y es que en esto hay nuevos y reveladores datos. Un sector decía que había ganado don Otilio Ulate Blanco y el sector oficialista sostenía que la victoria había sido para el doctor Calderón Guardia. Qué difícil situación, ¿verdad? Y bueno, no hubo oportunidad de reconteo de votos. Las urnas que contenían las papeletas sufrieron un accidente, se quemaron y entonces hubo una dificultad para hacer reconteo de votos. Y como el partido de gobierno de don Teodoro Picado sostenía que la elección la había ganado el doctor Calderón Guardia, de su mismo partido, las fuerzas opositoras decidieron que era demasiado. Y a partir de ahí declararon un conflicto que quedaría en la historia nacional, quizás como el que partiría nuestro proceso en un antes y un después. No se puede contar la historia de Costa Rica sin la Guerra Civil del 48 y sin esta elección
tan polémica. Vamos a observar a continuación en nuestro álbum de fotos, que siempre es importante. Por cierto, en tu casa hay álbum de fotos. Yo sé que ustedes conocen galerías de fotografías en el teléfono, pero de pronto que por ahí tus papás, los tíos, los abuelos acostumbran guardar. Sería bonito sacarla del baúl, soplar un poquito y sentarse en una tardecita a tomar un café y conversar sobre las fotografías. No sé ustedes, pero a mí me encanta ese ejercicio. Bueno, ahí tenemos, voy a mostrarles un poquito más. La llamada de la guerra civil, lo ven ustedes ahí a la izquierda. Ese caballero que se encuentra de traje elegante es don José Figueres Ferrer. Él entra de nuevo en el escenario político. Recuerdan que en la elección anterior vimos prácticamente cómo se subía en una avioneta y era expulsado de Costa Rica, lo que llamaban el exilio. Él se fue para México varios años y allá prometió regresar para retomar el poder. Conforma un ejército de liberación nacional y se enfrenta a las fuerzas calderonistas durante 5 semanas. Ahí tenemos el periódico de la época donde se anunciaba que el Congreso, con 27 votos contra 19, anuló la elección presidencial que todas las condiciones decían que había ganado don Otilio Ulate Blanco. El Consejo Nacional Electoral y luego el Congreso acuerdan esa elección y el panorama estaba dado, lamentablemente, para una guerra civil. Esa guerra civil abarcó más de 5 semanas, algo muy lamentable, polarizó, dividió nuestro país y causó dolor, evidentemente, en la familia costarricense. No obstante, lo que surgiría a partir de ahí sería algo muy positivo para nuestro país, construido sí sobre el dolor, las lágrimas y la sangre de los costarricenses, y es una nueva república. Por eso dice ahí que junto a varios intelectuales de la época se conformaría la Junta Fundadora de la Segunda República. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. ¿Cuál fue la fundación de la Primera República? ¿Cuándo fue? Ya, está listo. 1848, don José María Castro Madrid. 100 años después, en 1948, estaría en ciernes el nacimiento de la Segunda República, que entre otros logros, crearía una nueva constitución. Abril del 48, Figueres celebraría la victoria. La guerra civil se extiende de marzo a abril del 48 y expulsa a Calderón Guardia del país. A partir de ahí se convierte en el principal líder político de la nación. Miren esa fotografía, la entrada triunfal de Figueres, que entró a Pérez Celedón, en San José también. Aquí estamos en nuestro álbum y por ahí tengo también esto que es fundamental, y yo creo que es importante que alisten el lapicito y lo anoten, y si no, que lo guarden en su mente y en su corazón. Algo extraordinario de mencionar es que a pesar de la rivalidad política entre Calderón y Figueres, Figueres Ferrer no solo decidió mantener aquellas reformas sociales, ¿la recuerdan? UCR, Código de Trabajo, Garantías Sociales y Caja Costarricense de Seguro Social. No solamente las mantuvo, sino que las incluyó en la nueva Constitución. ¿Pudo alguien decir que las hubiera eliminado porque no se llevaban bien, porque eran enemigos políticos? Sin embargo, Figueres Ferrer tuvo el enorme mérito de mantener la reforma de Calderón Guardia y no solamente eso, sino incluirlas en la constitución política que nacería en el año 49. ¡Qué maravilla! Nos enseña la historia patria aquí en Aprendo en Casa. Bueno, por ahí veo una mano levantadita. Es otro estudiante que al parecer tiene una pregunta. Vamos a escuchar a ver cuál es la pregunta que nos tiene. Hola, profe. Aquí estoy con mi familia disfrutando del programa Aprende en Casa. Mi nombre es Andrés Molina Quesada y soy estudiante de 5º año del Colegio Técnico Profesional de Belén. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Realmente Calderón Guardia y Figueres Ferrer eran enemigos? Vamos a ver qué nos dice. Muchas gracias. Un saludo a Andrés Ulate, excelente estudiante de 11º año. Nos hace una pregunta difícil. Y voy a volver aquí al álbum a propósito de la pregunta que nos hace Andrés. Nos hace la consulta si el doctor Calderón Guardia y José Figueres Ferrer eran enemigos.
Investigamos mucho sobre esa pregunta. No se tienen datos de que hubiesen hablado alguna vez en la vida, de que se hubiesen reunido o conversado. Tampoco hay datos de que fueran o estuvieran emparentados. Evidentemente, en un país con pocos habitantes, como lo era en la Costa Rica del siglo XX, uno pudiera pensar de pronto que estuvieran engarzados en algún parentesco. Tampoco. Lo que pasa es que la historia los coloca como líder de un sector y líder de otro, lo que se conocería luego como caudillos. Caudillos, ese es el líder fuerte, un referente alrededor del cual muchas personas consideran que están colocadas sus esperanzas, sus visiones, su futuro y sus sueños. Calderón Guardia y Figueres, sí, eran rivales políticos, indudablemente que eran enemigos políticos, pero no sé si llegó a lo personal, aunque para algunos esto pudiera sonar como una obviedad. Sin embargo, no hay datos de que se hubieran reunido. Sí hay algunas coincidencias, y es que el doctor Calderón Guardia falleció durante el tercer gobierno de José Figueres Ferrer, y don José Figueres Ferrer falleció durante el gobierno del hijo del doctor Calderón Guardia, el presidente Rafael Ángel Calderón Fournier. Ojo que hay algunas coincidencias por ahí interesantes en la historia de estos dos grandes líderes de la historia costarricense. Gracias a Andrés, que nos hace esa pregunta, y un saludo muy cordial al CTP de Belén. Por cierto, tengo otra manita por ahí levantada. Vamos a ver de qué se trata. Hola, pura vida, ¿cómo están? Profe, ¿todo bien? Mi nombre es José Julián Ramírez Vázquez y soy estudiante en el Colegio Técnico Profesional de Belén. Profe, tengo unas dudas que me gustaría que me aclare. ¿Cuánto duró la Guerra Civil del 48 y hubo muertos durante este conflicto? Muchas gracias y me encantó el tema de hoy. Gracias a José Julián Ramírez, muy amable por esa pregunta. Nos indica sobre la Guerra Civil del 48. Vamos a poner atención, José, para contestarte a vos y a todos los buenos estudiantes que nos acompañan y sus familias. La Guerra Civil del 48, ahí está el detalle, ¿no? Estalló, dice el periódico de la época. José Figueres Ferrer funda el Ejército de Liberación Nacional, que luego se iba a convertir en el Partido Liberación Nacional, y los sectores calderonistas, fuerzas oficiales del Estado. Algunas características que me preguntaba José Julián, y es que, vamos a ver por ahí, ya casi nos aparecen, se extiende de marzo a abril del 48. Alguien puede decir que fue un conflicto cortito, pero fue suficiente para producir lamentablemente dolor. Levantamiento en diversas zonas, San Ramón, Pérez Celedón, la polarización de amplios sectores del país, es decir, incluso familias se vieron rasgadas por la mitad, enfrentadas, unas apoyando al figuerismo y otras apoyando al calderonismo. Hay otro dato que nos parece también muy fundamental, y creo que es el más importante de todos y el más doloroso, y es que más de 500 personas perdieron la vida. Eso es algo evidentemente muy lamentable, y que a partir de ahí se da paso a la Junta Fundadora de la Segunda República. Algo fundamental, porque nacería un nuevo sistema de gobierno. Vamos con la posguerra. Vamos a observarlo por ahí. Ahí está nuestra lluvia. Mire dónde está allá nuestra chimenea. Vamos a ver, ahí se ve. Voy a ver si me puedo mover un poquito. Ahí está la chimenea. Bueno, excelente. Vamos con la posguerra. Periodo de nuestra posguerra civil. Figueres pacta con Otilio Ulate. ¿Recuerdan que Otilio Ulate había ganado las elecciones? Bueno, Figueres le dice, vamos a entregarle el poder, pero después de que nosotros gobernemos con una junta fundadora, un gobierno provisional. Seguimos con características, ahí vamos rápidamente, y dice que acuerdan que habrá un gobierno de transición. ¿Cuál era ese gobierno de transición? La Junta Fundadora de la Segunda República. Miren la fotografía ahí, don José Figueres y don Otilio Ulate en moto. Bueno, Ulate asumiría el poder después de ese periodo, en el año 50, y Figueres lideraría la Junta Fundadora de la Segunda República, que redactaría una nueva constitución política en el periodo de la posguerra civil. Qué interesante lo que estamos viendo. Bueno, ya tenemos la visita de nuestro amigo. Yo sé que ya lo han visto. Siempre nos acompaña por acá. Ajá. Ok. Ahí está con su sombrero. Hola, C, ¿qué tal? Bueno, no me digas.
¿Qué tal? Andaba celebrando el Día del Boyeo Costarricense. Tanto el boyeo como la carreta han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Ajá, interesante, qué bonita la noticia que nos traes, pero vos andabas como celebrando, Andaba creo. visitando a unos amigos en Escazú que tienen carretas y bueyes muy bonitos. Y como queda un poquito lejos de aquí, me cansé y decidí montarme en la carreta. ¿Cómo que se montó en la carreta usted? Pero no se tomó nada, obviamente, ¿ah? No, Espero. ni los robots ni las personas deben ingerir licor. Hace daño a la salud y destruye familias. De acuerdo. Lo que sí es aconsejable es que nos demos un aplauso todos porque Costa Rica está de fiesta. La tradición del boyeo y la carreta son patrimonio cultural intangible de la humanidad. Te traje un breve video del ICAFE que ilustra muy bien su uso. Vamos a verlo. Vamos a verlo, me encantaría. Corre video. Corre video. Y más bien la gente lo para a uno, regálame una foto, o se montan un rato en la carreta los chiquillos o así. Primero que nada es una fuente de vida aquí, de trabajo. Y para nosotros representa mucho porque más la zona de nosotros, porque es una de las zonas de mejor café a nacional y a través mundial también. Porque había mucha miel en la carretera y un día subiendo ahí de la cooperativa para arriba, era como los güeyes iban como en patines, no se agarraban, cayeron los dos acostados debajo de la carreta. Por suerte había mucha gente ahí donde cambian llantas y todo eso, y llegaron como 10 y ahí les zafamos la carreta y los paramos y lo volvimos. Mientras tenga la posibilidad, Dios me preste vida, mientras yo pueda, yo lo haría. Bueno, qué bonita noticia nos trajo AC y es nada más y nada menos que el boyeo y la carreta declarados Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, algo que nos debe llenar de muchísima alegría y orgullo, una tradición, por supuesto, hombres y mujeres de trabajo y una herramienta. Creo que la historia de Costa Rica se ha construido mucho sobre este medio de transporte, que más que un medio de transporte para trasladar objetos, creo que nos ha llevado el corazón y la identidad costarricense por todos los rincones del país. Un saludo muy especial a los que se dedican todavía a esta digna actividad y no solamente en el ámbito productivo, sino también en el ámbito artesanal. Excelente, AC. Muchas gracias. Siga ahí. Qué bonito el chonete. Mire, ahí está. Bueno, ya, él se queda calladito porque es muy respetuoso de su participación. Felicidades, qué bueno, qué buena noticia. Bueno, tenemos un video de repaso con respecto a lo que hemos estudiado la última lección y esta. Hemos hablado de las elecciones en el año o en la década de los 40 y también de la guerra civil del 48. Vamos a verlo con detenimiento. La guerra en la vida cotidiana. La guerra siempre es indeseable y es el resultado de la incapacidad de negociación de las personas. Sus consecuencias van más allá de detonaciones o armas. Afecta al individuo, a su familia, su salud física, mental, su capacidad económica y sus necesidades básicas. Como fenómeno, la guerra altera la cotidianidad. No es un tiempo normal, sino que todas aquellas actividades que acostumbrabas realizar, como ir al almacén, conversar en el parque, asistir a la escuela, al colegio o cumplir con tu trabajo, todo ello queda suspendido a veces para siempre. El conflicto de la Guerra Civil del 48 produjo una alteración de la normalidad costarricense. En cada pueblo y familia también hubo una división. Muchas familias
familias se vieron divididas por su simpatía política y varias otras se separaron para nunca más lograr juntarse. Los precios de los artículos de primera necesidad subieron de manera repentina y se perdieron, lamentablemente, muchas vidas. Las secuelas de aquel conflicto persistieron durante años, incluso décadas. Las generaciones de costarricenses crecieron entre simpatizantes de liberación o calderonistas, con las etiquetas que ello implicaba. Es también cierto que los seguidores del Partido Comunista fueron perseguidos, ilegalizados y asesinados. Aunque la guerra civil del 48 se extendió apenas por 5 semanas, lo cierto del caso es que sus repercusiones, positivas y negativas, se mantienen vivas hasta nuestros días. No obstante, es importante aprender algunas lecciones. El Estado social nunca debe olvidarse. La solidaridad es una herramienta potente para lograr la cohesión social. Y lo más importante quizás es que nunca debemos repetir el capítulo histórico en el que la sangre costarricense fue derramada entre hermanas y hermanos. La mejor lección después de una guerra civil, una revolución violenta siempre es que no vuelva a ocurrir nunca más. Y ese es el objetivo de repasarla. Pero también, ¿qué nacería después de aquello? Todas aquellas reformas que hicieron de Costa Rica una sociedad más equitativa, más igualitaria, finalmente una mejor sociedad. ¿Cuál es nuestra tarea? La preguntita es, ¿de qué manera se hubiera evitado aquel conflicto y hubiéramos logrado mayor consenso con respecto a las diferencias que son normales dentro de una familia, de un cantón y de un país? Esto fue Aprendo en Casa, 11º año, Estudios Sociales. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez. Los espero siempre a la hora puntual. Pasamos lista a la hora en punto. Que la pase muy bien. Nos vemos la próxima.